Un día estaban los niños jugando en la Laguna de las Sirenas, concretamente en la Roca de los Desamparados, cuando sucedió algo extraño. De repente, el sol desapareció por completo. Se hizo de noche y entre las sombras apareció un bote con dos de los piratas de Garfield, Smee y Starway, que llevaban como prisionera a la princesa India Tigridia. Peter, Wendy y los demás se escondieron y vieron cómo arrojaban a Tigridia sobre la Roca de los Desamparados. Entonces a Peter se le ocurrió una idea. ¡Soltadla!, dijo a los piratas imitando la voz del capitán Garfield. ¡Capitán!, dijeron los dos piratas mirando a todos lados. ¡Ya me habéis oído! ¡Hacedlo! Así que los piratas cortaron las cuerdas que apresaban a la princesa. Entonces apareció por la laguna el capitán Garfield a bordo de su barco. Iba para contarles que sabía que los niños perdidos habían encontrado una madre y que de ninguna manera podrían permitirlo. Los raptaremos y los obligaremos a lanzarse por la bonda, y a Wendy se convertirá en nuestra madre. ¡Sí! ¡Es una idea estupenda, capitán!, contestaron Smee y Starway. Wendy se quedó pálida al oír aquello y Peter, que no aguantó más callado, de nuevo imitó la voz de Garfield. Pero esta vez el pirata fue más listo que en otras ocasiones y supo que se trataba de Peter Pan. Lo encontró y luchó contra él hasta que logró herirlo con su Garfield. Mientras los niños escapaban en el bote, Wendy se quedó a salvo y gracias a la ayuda de las sirenas y a la cometa de Michael que había perdido unos días antes y que apareció por ahí, mientras que Peter logró sobrevivir gracias a la ayuda de la pájara de Nunca Jamás. Aquella aventura hizo que Peter se hiciera muy amigo de los indios Pieles Rojas, pues estaban agradecidos por haber salvado a la princesa Tigridia y prometieron defenderlo con sus arcos y flechas del ataque de los piratas. Una noche estaba Wendy contando a los niños su cuento antes de dormir, cuando habló de las madres, de lo buenas y atentas que son con sus hijos. Peter no estuvo de acuerdo con las ideas de Wendy y discutió con ella, y al mismo tiempo los hermanos de la muchacha empezaron a sentir nostalgia, por lo que entre todos decidieron que había llegado el momento de volver a casa. «Nos iremos esta misma noche», contestó tajantemente Wendy. Los niños perdidos se sintieron muy tristes al oír esto y decidieron que se irían con ella, así que de ninguna manera querían abandonar el país de Nunca Jamás. Peter al menos se preocupó porque Campanilla y las Pieles Rojas acompañaran a los niños por el bosque en su camino de vuelta a Inglaterra. Pero en su camino de vuelta
surgieron nuevas complicaciones. Los piratas estaban al corriente de que iban a pasar por ahí. Entonces los esperaban encaramados a los árboles del bosque. Los niños y tampoco Peter Pan se podían esperar algo así. Así que los cogieron desprevenidos. Mientras tanto, Garfio acudió a la guardia secreta de Peter, donde el muchacho pasaba el tiempo en soledad, haciendo ver que no le importaba haberse quedado solo. El pirata se escondió dentro de un tronco y esperó a que Peter se durmiera para echar en un vaso que tenía el muchacho, junto a su cama, un poco del veneno secreto y mortal que siempre llevaba consigo. Esta vez conseguiría acabar con él. Pero en mitad de la noche, Campanilla llegó para contarle a Peter lo ocurrido y advertirle de que sabía que el capitán Garfio le había echado veneno en su vaso. Así que Peter salió veloz con sus armas, dispuesto a rescatar a los niños. Peter llegó hasta el barco de los piratas, el Rolly Roger, un barco siniestro en el que los niños estaban a punto de ser obligados a saltar por la pasarela al mar. Los piratas estaban atando a Wendy al palo mayor en ese momento, cuando de repente sonó algo que nadie esperaba. ¡Es ese maldito cocodrilo! ¡Rápido, Esme! ¡Escóndeme! ¡No dejes que me coja!, gritó Garfio, preso del pánico. Pero allí no había ningún cocodrilo. Era Peter, que hábilmente se había hecho pasar por él. En cuanto Garfio fue a su camarote a esconderse, Peter apareció en la cubierta del barco y de un salto empezó a acabar con los piratas uno por uno. Pero desde sus aposentos, Garfio dejó de oír el tic-tac, tic-tac, y creyó que el cocodrilo había huido y podía salir de nuevo. Al salir Garfio, se encontró con varios piratas muertos. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente, así que todos empezaron a pensar que el barco estaba maldito, pues ya se sabe que los piratas son algo supersticiosos. Estaban a punto de lanzar a Wendy por la borda, convencidos de que era ella quien atraía la mala suerte, cuando Peter salió de su escondrijo para evitarlo. «Joven descarado, prepárate para morir», dijo Garfio. «De eso nada, maldito capitán Garfio, no es mi hora sino la tuya», contestó el valiente Peter. Se enzarzaron en una violenta lucha de espadas y al final Garfio acabó gravemente herido en las costillas, tanto que no vio salida y decidió lanzarse por la borda sin saber que el cocodrilo lo estaba acechando. Gracias a la gran victoria, los niños se hicieron con el barco de los piratas, y tras las celebraciones, al día siguiente pusieron rumbo de vuelta a casa. En casa de los Darling, las cosas habían cambiado. Tal y como pensaba Wendy, su madre se aseguraba de que la ventana estuviera siempre abierta. Pero poco antes de que llegaran los niños, Peter y Campanilla, contrariados por la marcha de Wendy, se adelantaron para cerrar la ventana de la habitación. Pretendían hacer creer a Wendy que su madre ya no la quería, para que volviera con ellos. Pero al ver las lágrimas de la señora Darling, se ablandó y volviendo a abrir la ventana, se alejaron de ahí, porque según Peter, ellos no necesitaban ninguna madre. Así cuando llegaron los niños, la ventana estaba abierta y el encuentro estuvo lleno de alegrías y felicidad. Por supuesto, los Darling estuvieron encantados de adoptar a los niños perdidos y a Peter, pero Peter se negó, en redondo.
No querían crecer y volvería nunca jamás, junto a Campanilla. Pero antes de marchar, prometió volver por Wendy y llevarla consigo una vez al año por la primavera.